noches, ¿cómo está? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Rick. Ese es el periquito. Ya está el periquito con hambre, ya lo tienen que ir a guardar por la hora. Vamos a ver. ¿Usted vio alguna noticia hoy en algún periódico o de forma virtual, aunque sea? Hoy, hablando en materia de política monetaria, hay una novedad. A ver, ¿cuál es? Que la tasa de interés líder, ayer que hubo reunión de Junta Monetaria, subieron a 5%. Ya está en 5% la tasa de interés líder en nuestro país. Bueno, pues piropos de economistas. Eso es para todas las compañeras, con mucho respeto. Esta noticia me llamó la atención. El dólar es la principal moneda de intercambio mundial, pero la tendencia comienza a señalar otra dirección. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la capacidad industrial de Estados Unidos estaba intacta, mientras que Europa y Japón estaban devastados. Eso le brindó una ventaja única para convertirse en el principal actor económico durante varias décadas. Ellos tienen el señoreaje del dinero. En el 1960, Estados Unidos representaba el 39% de la economía mundial, mientras que Europa solo el 17%, Japón y China apenas el 3% cada uno. Hoy, China es la segunda economía más grande del mundo y luego Japón. La apuesta de Xi Jinping, el presidente de China, es que la moneda compita en las grandes ligas con el dólar y el euro. Lo grave para Estados Unidos es que pareciera ya no tener hegemonía económica la que antes tenía por ese proceso. Hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre la política monetaria y entonces vamos a ubicarnos en el contexto de la economía y dónde está la política monetaria si lo vemos todo desde un punto de vista teórico. ¿Alguna vez han visto estas divisiones de la economía? ¿Alguna vez han visto ese esquema? Hay en recursos económicos de Centroamérica, me suena haber visto este cuadro. ¿Me suena? Perdón. Magda Anabela. ¿Te encuentras, Magda? Buenas tardes. Hola. Pues, Nunca. a lo lejos sí, pero no estoy segura. Ok. Datos para nosotros, somos economistas, como que es de cajón. Una economía, una definición de economía, ¿cuál es? Alguien que me dé una definición así de economía rápido, simple. Hay muchas. ¿Qué es economía? ¿Sería el estudio de los recursos escasos? Muy bien, ¿eres ciencia o eres el estudio de la administración de los recursos escasos? Muy bien. En pocas palabras, economía es la ciencia de la escasez. ¿Cuál es el fin de la economía? Eso va para todos. ¿Cuál es el fin de la economía? Maximizar los recursos escasos, Lick. ¿Ok? Simple, es el bienestar. Es el fin de la economía, el bienestar.
Eso es lo que busca la economía. Muy bien, entonces ya en ese contexto vamos a ubicar donde está la política económica, la política monetaria. La economía para su estudio está dividida en economía positiva y economía normativa. La economía positiva dice lo que debe ser y la normativa la economía positiva dice lo que es y la economía normativa dice lo que debe ser. Ok. Luego tenemos unas subdivisiones de la economía, la positiva está dividida en teoría económica o análisis económico. De ahí se derivan la micro y la macroeconomía. ¿En qué diferencian ustedes la micro de la macro? Porque no es lo mismo. ¿En qué diferencian la micro de la macro? Lick en la macro estudia los agregados económicos. Muy bien. ¿Y la micro? Lo que no son agregados. Podría decirse, Ujú. como la economía nacional, podría decirse, las empresas, las Las familias. familias, las empresas, los agentes económicos. Muy bien. Mientras que en la parte normativa de la economía tenemos la política económica o economía aplicada. Y ahí está la política monetaria, cambiaria, crediticia, fiscal, salarial y comercial. Algo que yo quiero señalar que es muy importante es que para muchos autores las únicas políticas económicas son la monetaria y la fiscal, las demás no. Sin embargo, las demás sí son políticas económicas. Lo que pasa es de que la política monetaria y la fiscal son las únicas que permiten cambiar de tendencia a un ciclo económico. La economía va para abajo, se aplica política monetaria, política fiscal y cambia la tendencia del ciclo. Mientras que las demás políticas económicas no impactan en un ciclo económico como estas dos. Por eso es que algunos autores únicamente consideran como política económica la monetaria y la fiscal, pero todas las demás también lo son. Muy bien. La política económica son acciones realizadas por el Estado y agentes institucionales. ¿Pueden las empresas hacer política económica? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se la escucha. Muy bien. ¿Pueden las empresas hacer política económica? ¿O no? Las empresas económicas no, las empresas no pueden hacer política económica. Ellos influyen, pero la política económica la formula el Estado. ¿Quién formula? Bueno, si hablamos del Estado, ¿qué es el que la formula? ¿En qué parte del Estado o en quiénes del Estado la formulan? Porque el Ministerio de Educación no va a formular la política económica. El Ministerio de Salud no va a formular la política económica. ¿Dónde? ¿La Junta Monetaria? La Junta Monetaria. Muy bien. ¿Qué más? Finanzas. Finanzas, el Banco de Guatemala, el Gabinete Económico. En el Gabinete Económico está CG Plan, el Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala y otras instituciones. Ahí se formula la política económica, la política general de gobierno, la parte económica. La Junta Monetaria hace la parte monetaria, cambiaria y crediticia. Y el Ministerio de Finanzas, recuerden que el ministro de Finanzas es el presidente del directorio de la SAT. Entonces, en conjunto con la SAT, formulan la política fiscal. Todo eso ya es la política económica. Recuerden ustedes de que política económica, política monetaria, es parte de la política económica. Aplicación de determinadas medidas económicas por parte de las autoridades de un país para conseguir determinados fines. Coincidencia, resultado de una decisión de la autoridad de un país es siempre una acción deliberada, tiene fines y objetivos y para lograrlos usa
medios o instrumentos. ¿Qué instrumentos de política monetaria se han mencionado en la clase? El encaje La es tasa de uno de ellos. interés, Lick. ¿Ah? La tasa de interés. Sí, pero el instrumento no es la tasa de interés, el instrumento son las OM, o las OMAS. Se paga una tasa de interés, la tasa de interés líder, por esas operaciones, pero el instrumento es las OMs en el caso de Guatemala. Componentes de la política económica, política monetaria, fiscal, mejorar la eficiencia, una política institucional. Al final, estas políticas, este tipo de políticas, lo que buscan es el bienestar. Ese es el fin de la economía, el bienestar. Y el bienestar de la población, ¿verdad? Instrumentos, la oferta monetaria, la tasa de interés y la tasa de interés influyen sobre la demanda agregada. Preservar la estabilidad en el nivel general de precios es el objetivo de la política monetaria. Controlar la inflación, en pocas palabras. Crecimiento y desarrollo y mejorar el bienestar de la población. Eso es lo que busca la política económica. Eso es lo que el fin de la economía es, el bienestar. Eso fue lo que se les compartió el día martes, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se les compartió el día martes para su lectura? Una publicación de la Junta Monetaria, Lick. Sí. Pero esa es la resolución de Junta Monetaria donde se establece la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es la de 2023, pero ¿por qué tiene de 2022? Porque la política monetaria, cambiaria y crediticia la formula la Junta Monetaria en los últimos días de diciembre, la aprueba. Entonces, es del año pasado la resolución esta, pero es para la política de este año. Entonces aquí señalé algunas cosas que considero importantes. ¿Cuál es el ancla de la política monetaria? La inflación. Inflación, Lick. Muy bien. Y es la inflación. Ese es el ancla de la política monetaria, es el termómetro. Así como va la inflación, así está comportándose la política monetaria. Aquí considerando que las proyecciones toman en cuenta las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Ellos hacen sus estimaciones cada cierto tiempo. Se toman en cuenta algunas variables importantes, como el crecimiento de la economía nacional o mundial. Aquí tenemos, ahí mismo en este documento, la política monetaria, está el calendario de la tasa de interés líder. Ayer fue 26, ¿verdad? Entonces ayer hubo revisión de tasa de interés líder. La siguiente es el 31 de mayo. Entonces, hasta el 31 de mayo no se sabe qué pueda ocurrir. Pero, ¿cuál será como el banderazo para poder empezar a revisar la tasa de interés líder para un mes? ¿Cuál creen ustedes que es el banderazo de salida? El dato de inflación del INE. Yo ya lo dije en clase, ¿cuándo presenta el INE el dato de inflación a la opinión pública, el dato del mes anterior? Jóvenes. El día 7 de cada mes presenta el INE el dato de inflación a la opinión pública. Entonces, de ahí viene la Junta Monetaria y empieza a analizar su política monetaria. Por eso nosotros vemos de que en nuestro país
La revisión de la tasa de interés líder, que es el calendario que está aquí, en ningún caso es antes del día 7. Todos los casos es después de este día. Muy bien. El objetivo del Banco de Guatemala, ya lo hemos dicho, controlar la estabilidad en el nivel general de precios. Política monetaria. Ahora sí, ya que vimos un esbozo, que hablamos así general de la política económica, entonces hablemos de la política monetaria. ¿Qué es? Conjunto de medidas dirigidas a ajustar la oferta de dinero en la economía para conjurar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. En Guatemala, si el objetivo del Banco Central es controlar la inflación, ¿quién controla el crecimiento económico? ¿O quién fija la meta de crecimiento económico? ¿O no es importante el crecimiento económico? Ok. La política monetaria lo que busca es controlar la inflación. El crecimiento económico, el PIB, es simplemente una medida. No es así como que está creciendo un poco la economía y echémosle más para que crezca más. No. Simplemente en Guatemala la economía la cuantifica el Banco de Guatemala en cuentas nacionales. Cuantifican la economía. Con las variaciones relativas de estos datos de crecimiento de la economía de cada año, se saca una tasa de crecimiento interanual. Pero en materia de política monetaria, lo único que se busca es una inflación baja y estable, controlada. Crecimiento económico o estabilidad de precios, ¿para qué? Pregunta para ustedes. ¿Para qué el crecimiento económico o la estabilidad de precios? A ver, los escucho. Para tener los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Se recuerdan aquella fórmula que vimos al inicio del semestre para estimar cuánto deben de crecer los medios de pago totales? ¿Se recuerdan los componentes de esa fórmula de la ecuación de Fisher? ¿Cuáles eran los componentes? De la ecuación de Fisherley, Sí, lo que vimos para estimar cuánto deben de crecer los medios de pago. masa monetaria, la velocidad del dinero, los sí. precios con la inflación y el crecimiento real de la economía. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿para qué? Entonces, aquí está la pregunta: política monetaria, crecimiento económico o estabilidad de precios, ¿para qué? Entonces, nosotros necesitamos esa información para determinar cuánto debe crecer los medios de pago en una economía. Ya con eso se puede definir si estos van a aumentar y cuánto, en qué porcentaje, y pueden tener una incidencia en la inflación. Estrategia o régimen monetario, ancla nominal. Objetivo operacional, instrumentos operacionales. ¿Cómo se llama el esquema de política monetaria que se aplica en Guatemala? ¿De metas de inflación, Lick? Esquema de metas explícitas de inflación. Muy bien.
La definición del ancla, marco objetivo. El ancla nominal es una restricción al valor de la moneda doméstica y en cierta forma de un elemento necesario para el éxito de los diferentes regímenes de política monetaria. Históricamente, las variables que tradicionalmente han sido utilizadas por los bancos centrales alrededor del mundo son tipo de cambio, agregados monetarios e inflación. Son las anclas que conoce y reconoce la literatura económica. Estas son las tres anclas de la política monetaria. Agregados monetarios, tipo de cambio, agregados monetarios, inflación. En algunos países como Honduras, ellos su meta de política monetaria siempre la van fijando con el tipo de cambio. Ahí se mira como que tienen un tipo de cambio fijo. Nosotros en Guatemala, antes de migrar al esquema de metas explícitas de inflación, se tenía el esquema de agregados monetarios. Y por último, el esquema de metas explícitas de inflación. Ya son los tres esquemas de trabajo, las anclas que utilizan los bancos centrales. El ancla nominal debe poseer características: ser controlable, estar relacionada con el objetivo del banco y observable en forma oportuna y frecuente. Aquí tengo yo algo sobre la inflación. Primero que todo, este no es el dato del INE. ¿Qué dice en la fuente? No me van a decir que en la fuente había un chorrito, había grandote, se hacía grandote, se hacía... Banco de Guatemala y encuesta de expectativas económicas. Es con base en una encuesta de expectativas económicas. Correcto. Ok, gracias. ¿Y esa encuesta a quiénes se las pasa el Banco de Guatemala? Al panel de analistas privados que usted siempre ha mencionado. Muy bien, es un panel de analistas privados. Ustedes en determinado momento pueden formar parte de ese panel. Ustedes no van a decir muladas de la inflación. Mire cuánto es la inflación este año. Ya creo que un 40%. No, ustedes van a decir un dato que tenga sentido. Y si se dan cuenta, aquí son promedios, los que aparecen aquí en la línea azul. Los promedios andan alrededor de 8.50. Así se está comportando la inflación. Y se espera de que esa inflación que baje en el mes de enero, obviamente, en la inflación. Aquí tenemos otra ilustración de esta encuesta, pero para diciembre, la expectativa para diciembre del 2023 y la expectativa de diciembre para 2024. Actualmente está pensando el Ministerio de Finanzas el presupuesto 2024. ¿Qué es lo que puede explicar la inflación? La inflación importada, ¿verdad? ¿Esa es importada o no la primera? ¿Qué piensan? Inflación importada es la inflación de los principales socios comerciales, precios energéticos, son los combustibles, la electricidad, etcétera, el desempeño de la política monetaria, precios de las materias primas. Entonces, el Banco Central, como mide las expectativas de inflación mediante esta encuesta, es una forma de medir el mecanismo de transmisión de la política monetaria. El Banco Central lo hace a través de esta encuesta. Clasificación de facto del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, observen esa diapositiva. En un minuto les voy a preguntar a algunos de ustedes por esta diapositiva.
Objetivos sobre el tipo de cambio. Estos son los países que su política monetaria está fijada con base al tipo de cambio. Luego, agregados monetarios. Este es el esquema anterior al que se tiene actualmente en Guatemala. El de Inflation Targeting, el método de objetivos de inflación. Ahí están los principales países que lo aplican. Y otros, aquí está. ¿Por qué es importante la estabilidad de precios? Pregunta para todos, los escucho. ¿Por qué es importante la estabilidad de precios? Ok. Aumenta la incertidumbre, disuade decisiones, produce una distorsión de los precios, distorsiona el sistema de impuestos e introduce riesgo e incertidumbre sobre las operaciones de crédito, lo cual afecta a la inversión. Estos son los componentes más importantes de la política monetaria. ¿Y por qué es importante controlar la inflación? También las personas de ingresos bajos se encuentran más difícil protegerse de la inflación. Las negociaciones salariales son mucho más complejas en periodos de inflación debido a la incertidumbre y se genera inercia inflacionaria. El producto y el desempleo se vuelven mucho más volátiles. ¿Qué quiere decir la palabra volátiles? Toma mucha cerveza, se siente volatín, no. Que tiene muchas Que fluctuaciones. fluctúan mucho. Muy bien. Que suben y bajan, ¿va? La fluctuación. El esquema de política monetaria en Guatemala. Inflation Targeting es el esquema que se utiliza en nuestro país, esquema de metas de inflación. Surgió en los años 90, el Vanguard lo utilizó en el año 2005. El marco institucional se adapta para ampliar las posibilidades de actuación de la política monetaria, se liberan tasas de interés y tipo de cambio, se privilegia la búsqueda de estabilidad de precios, se establecen metas intermedias monetarias y no monetarias, se utiliza el agregado más estrecho. Principios básicos de este esquema: estabilidad de precios como objetivo, un horizonte de 2 o más años, banda de inflación y anuncio público, aumento de la discrecionalidad de las autoridades en el corto plazo. ¿Qué es discrecionalidad, jóvenes? Categorías de indicadores globales. Variables informativas de coyuntura económica, ya las hablamos. Variables relacionadas con la formación de expectativas, precios de las exportaciones e importaciones y el largo plazo. Ventajas de este esquema: percepción generalizada en la sociedad de las ventajas de la estabilidad de precios. ¿Cómo perciben ustedes que sea ventajoso la estabilidad en el nivel de precios? Jóvenes, ¿por qué es importante? Para la inversión. ¿Cómo así? Muy bien, nadie tiene ninguna idea. ¿Por qué es ventajoso la estabilidad de precios? Dísele. ¿Por qué? Ajá. Bueno, el primero dice percepción generalizada en la sociedad de las ventajas de la estabilidad de precios. Considero que principalmente
se beneficia lo que es el poder adquisitivo de las personas, ¿verdad? El funcionamiento de la economía en su conjunto, porque si los precios están estables, pues el poder adquisitivo se va a mantener para las personas individuales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, con relación a lo que dijo Linda, sí, más que todo, digamos, cuando los precios se mantienen estables, las empresas y los consumidores, en este caso las familias, ¿verdad? Pueden hacer planificaciones a largo plazo porque tendrán mayor certeza, ¿verdad? Muy bien, porque el valor de su dinero se mantiene en el tiempo. Esa es de las ventajas de que la sociedad conozca la importancia de la estrella de precios. Este esquema, pues ya lo había mencionado en alguna ocasión, las desventajas, los problemas, choques de oferta no anticipados producen desviaciones respecto al objetivo, respecto a la inflación, pues meta de inflación. La orientación de objetivos supone el descuido de objetivos intermedios. Entiéndase que muchas veces por controlar la inflación se piensa más en el crecimiento de la economía y no está claro que los bancos centrales ejerzan un mayor control sobre la inflación que sobre los agregados monetarios. Guatemala se implementó en el año 2005. El Banco de Guatemala tiene una tasa de interés líder para depósitos a un día a plazo, conocido como operaciones overnight, y se basa en los pilares de flexibilidad cambiaria. Debe tener una credibilidad en sus actuaciones, independencia instrumental y rendición de cuentas. En el 2005 se implementó en nuestro país, ¿verdad? Ahí está, instrumentos de política monetaria. La ley orgánica del Banco de Guatemala, en los artículos 43 a 47, establece estos 5 instrumentos de política monetaria. A ver, ¿qué es el encaje bancario? Traímos este tema aquí en la clase, pero ¿cómo lo entienden? Es la parte de los depósitos que va a tomar los bancos del sistema y lo van a dejar al Banco de Guatemala. Excelente, muchas gracias. El depósito legal es parecido al encaje, sin embargo, en el depósito legal sí gana intereses el banco del sistema. También en el encaje bancario. No, en el encaje no gana intereses, solo en el depósito legal. Las operaciones de estabilización monetaria. Como lo dije hace un momento, el instrumento no es la tasa de interés líder. El instrumento es, o en operaciones de estabilización monetaria, compra y venta de moneda extranjera, más que todo de dólares, y prestamista de última instancia. Estos son los instrumentos de política monetaria que establece la ley gráfica del Banco de Guatemala. ¿Quién ejecuta la política monetaria en nuestro país? Jóvenes. ¿Quién la ejecuta? El Banco de Guatemala. Ya hablamos en el tema de la Junta Monetaria, que la Junta Monetaria tiene 2 brazos, Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala. Entonces, toda la parte que tiene que ver con la política monetaria es a cargo del Banco de Guatemala. Aunque la Superintendencia de Bancos sea una entidad de banca central y dependa directamente, igual que el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria tiene otras funciones.
Posturas de política monetaria. Son las posturas. Aumento de tasa de interés líder, sin cambio de tasa, disminución de tasa. Escúchenme mi pregunta. El día de ayer la Junta Monetaria de 4,75 a 5% subió la tasa de interés líder. ¿Qué postura de política monetaria es? Restrictiva, Lick. Ok, hay un aumento de tasa. ¿Y por qué será restrictiva? Porque es la masa monetaria. ¿Cómo? ¿Por qué es restrictiva? Porque retiran masa monetaria de la economía. Ah, excelente. Muy bien, porque lo que busca es retirar masa monetaria de la economía. ¿Y cómo es que la retira? Bueno, los bancos del sistema sienten más atractivo ir a dejar sus excedentes de liquidez al Banco de Guatemala, porque hay una mejor tasa de interés. Está pagando por la SOEM. Entonces hay una disminución de la oferta monetaria. Entonces hablamos de una postura restrictiva. Y cuando empiezan a bajar la tasa de interés líder, es una postura acomodaticia. Si en la reunión del mes de mayo la Junta Monetaria decide mantener la tasa de interés líder en 5%, entonces ya hablamos de una tasa, de una postura neutral. Tal como pasó muchos meses, casi 3 años sin que la modificaran. Por medio de los canales de transmisión de la política monetaria, y dependiendo de la credibilidad del Banco Central, el movimiento de las tasas de corto plazo afecta a las tasas de largo plazo, y estas a su vez a la actividad económica y al nivel general de precios. Aquí tenemos la política monetaria restrictiva, moderadamente restrictiva, invariable, moderadamente relajada y relajada. Así como aquella canción de ir, se pela el mango, se chupa el mango y todo el cuerpo relajado. El régimen de objetivos de inflación involucra varios elementos. Anuncio público. Entonces, vimos ayer de que la Junta Monetaria, después de haberse reunido y decidir subir la tasa de interés líder, convocan a una conferencia de prensa. Y ahí la van a conocer, anuncio público. Entonces, los periódicos hoy ya hablaban de ese incremento. Un compromiso institucional de constituir la estabilidad de precios como la meta principal de largo plazo de la política monetaria y de cumplir la meta de inflación. Y una estrategia integral de información dejando en un papel secundario el alcance de los objetivos intermedios. Mayor transparencia de la estrategia de política monetaria a través de comunicación al público y a los mercados sobre los planes objetivos de las autoridades monetarias. Y una mayor rendición de cuentas por parte del Banco Central. ¿Por qué puede ser una política monetaria exitosa? Autonomía del Banco Central, alta capacidad de pronóstico y moderar, ya que son un insumo importante. Capacidad para mejorar la inflación depende de la disponibilidad de los instrumentos. Y ambiente económico y financiero conducente a alcanzar el objetivo y no debería afectar la estabilidad financiera. Un sólido sistema financiero es siempre un requisito y en mercados financieros funcionales. ¿Cómo pone en práctica el Banco Central su política monetaria? A través de sus mecanismos de transmisión que impactan las variables macroeconómicas. Este es el esquema que más fácil me parece presentar. Entonces, un anuncio en el aumento de la tasa de interés líder, al final lo que pretende es impactar en la inflación y va pasando por esos otros canales. En la resolución que es la 171/2011,
donde establece que a partir del año 2013 se fija una meta de inflación del 4%, más o menos 1, es decir, entre 3 y 5%. Esa meta de inflación de largo plazo, un horizonte de largo plazo, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia no cambió. Tal vez se pudo reducir la tasa líder, en fin, lo que ustedes quieran, pero esta meta de largo plazo no cambió, siempre se ha mantenido en 4%. Aquí están las variables informativas de las que hemos hablado en clase. Medios de pago, emisión monetaria, crédito bancario del sector privado. Ok. Preguntas hasta lo que he dicho en el momento de la política monetaria. ¿Vamos bien? Considero Sí, que Lick, todo sí. bien. Entonces ahora nos vamos al lado de la política cambiaria. Entonces en la política cambiaria hay una política de acumulación de reservas. Se autoriza al Banco de Guatemala para participar en el mercado cambiario con el propósito de acumular reservas monetarias internacionales, para cuyo efecto deberá tomar en cuenta la evolución de los mercados, tanto monetario como cambiario. Tipos de política cambiaria. Hay un sistema de tipo de cambio flexible, otro fijo y uno de mini devaluaciones sucesivas, conocido como crawling peg. ¿Cuál es el sistema de tipo de cambio que prevalece en nuestro país? El que está vigente. El flexible, Lick. Aquí tenemos un sistema de tipo de cambio flexible. Entonces, como es flexible, hablamos de depreciación cuando el tipo de cambio sube y de apreciación cuando el tipo de cambio baja. Hablamos de devaluación o revaluación cuando es un sistema de tipo de cambio fijo o multidevaluaciones sucesivas. Ahí hablamos de devaluación cuando el tipo de cambio sube o de revaluación cuando baja. Cuando por ley lo cambia el Congreso, el presidente, no sé, en cada país, que tiene un sistema de tipo de cambio fijo. Y mini devaluaciones sucesivas. ¿En qué consistirá ese sistema, esa política cambiaria crawling peg? Jóvenes. El de mini devaluaciones sucesivas o de crawling peg es una combinación del fijo y el flexible. Entonces, en el tipo de cambio fijo, el Banco Central fija un tipo de cambio de forma indefinida. En cambio, en el de mini devaluaciones sucesivas lo van cambiando cada cierto tiempo, cada mes, cada 3 meses, depende cómo lo consideren conveniente. Es una divisa, cualquier moneda extranjera. ¿A qué se le consideran monedas duras? Son las monedas de mayor aceptación en todo el mundo: dólar, euro, yen, yuan, etc. Son conocidos como derechos especiales de giro. Yo recuerdo que aquí en la clase sí mencioné de que qué era lo que tenían en común estas monedas para que se consideren monedas duras. ¿Sí me escuchan, joven? Sí, no sé, bueno, el valor estable confiere en el mercado internacional que pueda tener la moneda. Ok, gracias. ¿Qué más? Ya lo he hecho en clase una vez, recuerdo.
A ver qué tienen en común. Lick quizás era que tenían estabilidad en el tiempo. Muy bien, gracias. Que esas monedas pertenecen a las economías más grandes, más importantes del mundo. Recuerdo que hace un rato mencionamos Estados Unidos, China, Japón, que eran las economías más grandes del mundo, ¿se recuerdan? Entonces aquí están las monedas duras: dólar, euro, libra esterlina, yen y yuan. Y si un banco central tiene reservas en cualquiera de estas monedas, son válidas como reservas. Pero si tiene pesos mexicanos del Banco de Guatemala como reservas, estas no se pueden considerar como reservas a menos que la Junta Monetaria así lo dicte y lo evidencie. Participación del Banco Central en el mercado cambiario. Entonces, la Junta Monetaria, mediante su resolución, hace referencia a el tipo de cambio para compra y un tipo de cambio de venta, un tipo de cambio para venta. Entonces, aquí tenemos las participaciones que ha tenido el Banco de Guatemala en los últimos años en el mercado cambiario, ya sea comprando o vendiendo divisas. De acuerdo con lo que se observa ahí, ¿cuál ha sido la tendencia del tipo de cambio en los últimos años? ¿A que suba o a que baje? A ver, ¿qué es lo que más ha hecho? ¿Comprar o vender divisas? Comprar. Comprar divisas, ok. Si el Banco Central compra divisas, ¿por qué lo hace? ¿Está subiendo o bajando el tipo de cambio? Subiendo el tipo de cambio. ¿Será que subiendo? Pensémoslo como Banco Central. Si el Banco de Guatemala sale a comprar divisas al mercado, ¿qué está Sería ocurriendo en el bajándole mercado? porque tendría excedente. Muy bien. Entonces el tipo de cambio ha estado, Depreciándose. ¿eso es subiendo o bajando? Bajando. El tipo de cambio ha estado bajando, entonces el Banco Central impacta en la oferta de divisas y como compra más, entonces saca de circulación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está bajando y necesita que suba. ¿Que suba a dónde? ¿Sí me escuchan, va, jóvenes, compañeras? Sí, licenciado. Sí, Lick. Muy bien. Jóvenes, hasta aquí llego yo con el curso de Teoría y Política Monetaria. El 17 de mayo es el examen final. Y lo que se va a evaluar para el examen final es la clase esta que vimos hoy de Política Monetaria y el capítulo del libro que ustedes leyeron para la comprobación del viernes. Ese es el contenido para el examen final. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Listo. No, por mí va. Ok. Sería todo lo que hemos visto en clase, el capítulo. Solo lo último, lo que vimos, el capítulo que ustedes leyeron en la comprobación del viernes. Ah, sí. Y lo que vimos aquí con esta presentación, eso es lo que se va a estar evaluando para el examen final, que es el 17 de mayo. Primero Dios, espero verlos en el curso de ciclos económicos del otro semestre. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, su paciencia y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, Lick, por su tiempo. Muy bien. Gracias, Muchas Lick, por todo. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick.